Y como decíamos al principio, nos acompaña Agustín Muñoz Grandes, él es Managing Director responsable de Accenture Security para España y Portugal. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Eduardo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, hoy hablamos, entre otras cosas, de un informe, el estado de la resiliencia en ciberseguridad 2025. Ahora, si te parece, hablamos en detalle no solo de la magnitud del informe, sino también de esos principales puntos, ¿no?, que os dan de referencia. Pero fíjate, Agustín, que me gustaría referirme al propio nombre, ¿no?, del informe, estado de la resiliencia en ciberseguridad. Nos escuchabas al principio decir que antes resiliencia, bueno, era una de las cosas que también había que hacer en el mundo de ciberseguridad, y hoy posiblemente se convierta en una de las más importantes, ¿no? Sí, yo creo que lo habéis descrito bien. Ha habido un cambio de tendencia en el sector, en parte impulsado por el cambio regulatorio, ¿no?, de DORA para el sector bancario, que habla específicamente de resiliencia, o la NIS 2, que establece la responsabilidad de los órganos de gobierno, equipos directivos, y eso ha hecho que se eleve el discurso de que la preocupación ciber ya no sea tanto por aspectos de ciberseguridad, el ransomware, el malware, etcétera, sino que ya los directivos de las empresas se preocupan de la continuidad de negocio, de cómo les impacta un incidente o la gestión de riesgos de ciberseguridad a su negocio. Y el lenguaje ha cambiado, y la forma que tenemos de expresarlo en este informe, pues eso es un buen reflejo, ¿no? Se habla de impacto en negocio, de continuidad de negocio, de resiliencia operativa, en fin, de un lenguaje mucho más de alto nivel, mucho más de negocio, y no tanto del bit y el byte o del malware, ¿no?, que era un poco a lo que estábamos acostumbrados en el sector. Yo creo que es un buen síntoma que ahora se hable ya en otros términos y que se sea más consciente del impacto que esto tiene para el tejido empresarial, ¿no? Hombre, fíjate, la reflexión, Pablo, Mónica, que acaba de hacer Agustín, es el gran deseo, ¿no?, de los especialistas en ciberseguridad, que siempre han querido trascender esa parte técnica, esa parte de los bytes, ¿no?, a los que hacía referencia, y que se sentasen en los consejos de dirección, no tanto por esa capacidad de mando, sino también porque formaba parte del negocio, ¿no? Y yo creo que ese cambio de paradigma es con el que se debe, por fin y por fortuna, regir las decisiones en materia estratégica de ciberseguridad. Mónica. Sí, absolutamente, ¿no? Como estabas explicando, Agustín, yo creo que es una de las claves, ¿no? Al final la ciberseguridad tiene que ser transversal en toda la empresa, ir de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿no? Y tanto se ha hablado a lo largo de estos últimos años que faltaba presupuesto en las empresas, ¿no? Que era difícil hablar o convencer a veces a los equipos directivos de que había que invertir, que era una inversión, que no era un gasto, etcétera, ¿no? Tantas veces se ha dicho, y se demuestra con, yo creo que con cada noticia que vemos, que contamos, porque al final es la realidad, es el día a día, ¿no? Yo creo que eso, Agustín, no sé cómo lo ves, ha hecho también que se abran los ojos, además de esa normativa que también estabas explicando. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, desde luego hay mucha mayor conciencia de ciberseguridad. Quizás ahí la reflexión es que estamos ante un cambio disruptivo, ¿no? Ahora que hablamos ya de IA, ¿no?, entrando un poco en el core del informe, que está ayudando a las empresas a reinventarse la forma en que hacen negocio, la forma en la que trabajan, y que va a provocar y provoca ya muchísimos beneficios, ¿no? Y estamos ayudando a muchísimas empresas a esa reinvención. Y quizás algo que ha estado en el debe del sector ha sido siempre el que siempre pedíamos, ¿no?, resiliencia, pero ciberseguridad por diseño, ¿no? Y en casi todas las olas tecnológicas transformacionales que ha habido anteriormente, la entrada del mundo IP, de Internet, las comunicaciones móviles, siempre la ciberseguridad ha ido en segundo plano, y siempre hemos llegado tarde y nos hemos quejado mucho, ¿no?, que era muy difícil ir poniendo parches luego a posteriori, ¿no? Yo creo que parte de lo que pretendemos con este informe de Estado de Resiliencia 2025 es poner de manifiesto que tenemos la oportunidad como sector, como sociedad, de que esta revolución tecnológica sí que la hagamos segura por diseño, y que podamos incluir los marcos de ciberseguridad al uso seguro y responsable de la IA, que permitan que luego no andemos corrigiendo, poniendo parches y solucionando problemas por una falta de previsión, ¿no? Yo creo que eso, lo que pone de manifiesto es que esa oportunidad existe, pero que volvemos a estar en una situación en la que, en el informe decimos que el 42% de las organizaciones, solamente el 42% está equiparando la inversión en IA con un aumento proporcional
de inversión en security, es decir, prima de nuevo el negocio, la velocidad, el time to market, aspectos puramente de negocio, y se vuelve a dejar la puerta abierta a sufrir luego riesgos por no tener esa conciencia de la que hablamos de los riesgos tecnológicos que acompañan a cualquier transformación, ¿no? ¿No crees que se está corriendo mucho en algunas empresas para adoptar la IA y que deberían igual pues tomar algunas medidas, algunas de las que reflejáis en el informe? ¿Cuáles son un poco? Dame tu opinión de si crees que están corriendo mucho y cuáles son las medidas que pueden adoptar estas empresas. Sí, yo creo que se está corriendo mucho y en cierta medida pues tiene sentido. O sea, se está primero priorizando el poder habilitar ese cambio transformacional, esas eficiencias, los cambios en los procesos. Insisto, hay que hacerlo de manera responsable y priorizando a las personas, pero como decía, no se están tomando las medidas. ¿Qué habría o qué medidas recomendamos en el informe, ¿no?, que se pueden tomar para hacer un uso seguro y responsable de la inteligencia artificial? Lo primero es que hay que desplegar modelos de gobernanza de la IA que tengan en cuenta los sesgos, el uso ético, el impacto en las personas, que tengan en cuenta el uso que se hacen de los datos y la clasificación de los mismos, que es algo que ya de partida no está tan al día como debiera, ¿no? Esa clasificación de la información según su nivel de criticidad, etcétera. O sea, hace falta como que todos esos modelos de gobernanza sobre el uso de la IA, tenerlo bien definido de partida, antes de lanzarse a una adopción masiva, ¿no? El segundo lugar es que para que esta transformación tenga efecto, hace falta una arquitectura tecnológica del propio dato y también de la nube. O sea, para poder hacer esto a escala necesitas utilizar modelos, muchos de ellos estarán en cloud pública, algunos estarán on-prem, y necesitas tener una arquitectura de datos estructurada, perfectamente definida, gestionada, segura, que también es algo como un bloque fundacional para poder hacer un uso seguro de la IA, ¿no? El tercer punto también es que, igual que los malos utilizan la IA, como habéis dicho, ¿no?, para mejorar sus capacidades, hacer phishing más sofisticados, etcétera, pues también tenemos que mejorar en los departamentos de ciber, incorporar IA en nuestras capacidades de detección y respuesta para poder ser más eficientes y no quedarnos atrás, ¿no? Y quizás el último punto, que enlaza con el incidente que habéis descrito en Brasil, la persona como eslabón más débil, pues seguir invirtiendo en la formación para que, como con cualquier tecnología, pues concienciar a las personas de cómo se utiliza la IA de forma segura, qué precauciones debes tomar, qué está permitido, qué no está permitido de acuerdo a las políticas de tu empresa. Al final es hacer una aproximación integral a ese uso seguro de la IA con esos 4 ingredientes, quizás como prioridad, ¿no? La verdad es que es muy razonable, ¿no?, el planteamiento que realiza Agustín Muñoz Grandes, que es, recordamos, responsable de Accenture Security en España y Portugal, con respecto a cómo integrar la inteligencia artificial, pero se me antoja demasiado ambicioso, o que en el sentido en el que ahora mismo esa adopción de la IA en la empresa española, lo reflejáis vosotros en el informe, pues tiene diferentes velocidades, y cuando uno piensa en IA, creo que lo último que piensa efectivamente es en gobernanza de los datos, en los modelos de sólidos, en la propia el papel, ¿no?, de las personas, ¿no?, que manejan esos datos. Se me antoja complejo y largo. Hay muchas personas que todavía no saben qué hacer con la IA en sus empresas, como para pedirles que la integren además como parte de sus estrategias de ciberseguridad. No lo sé cómo lo ves, Agustín. Es un desafío importante, ¿eh? Es un desafío importante y, como decía, yo creo que hemos fracasado, ¿no?, como sector siempre en abordar ese desafío, ¿no? Siempre ha primado la revolución tecnológica y el impacto en negocio frente a compasar las medidas de seguridad, ¿no? Yo creo que ahora hay mucha más conciencia y regulación que te obliga a ello, y yo creo que ese desafío hay que abordarlo, y tenemos los medios. Según el tamaño de la empresa, pues las empresas más pequeñas tendrán que depender más de la seguridad de los modelos comerciales de uso masivo y asegurarse de que se entienden bien qué garantías te da, cómo trata la propiedad intelectual, cómo trata tus datos, etcétera. Y las grandes empresas, que yo creo que sí que tienen mayor conciencia del impacto transformacional que puede tener, de los beneficios que les puede dar en negocio, pues sí que estamos a tiempo, porque no es tan complejo. O sea, hacer un análisis, en eso pues ayudamos en Accenture a muchas grandes empresas, ¿no? Hacer un análisis a priori del marco de gobernanza, de la IA responsable, de la seguridad de los datos, de la infraestructura tecnológica que soporta el uso seguro de la IA
IA, esos 4 puntos no son tan complejos ni de realizar a priori para luego poder ir avanzando paso a paso sin tampoco volvernos loco, ¿no? Pero pudiendo acompañar al uso que se haga en negocio con esas medidas, ¿no? Y entonces, sí, reto muy importante, pero creo que hay un nivel de madurez y de conocimiento en el sector y de capacidades, ¿no?, pues muy potentes, ¿no? Mónica. Sí, desde luego. Y estaba pensando, porque revisando el informe, una de las conclusiones más interesantes es las empresas que están en esa zona lista para la reinvención, ¿no? El grupo más resiliente, por así decirlo, que no solamente están mejor protegidas, sino que también pues pueden tener beneficios empresariales casi directos, ¿no? Si sufren menos ataques avanzados, tienen mejor visibilidad de los sistemas, aumentan la confianza del cliente, ¿no? Es decir, que esa ciberresiliencia no solamente está evitando pérdidas, está creando valor, y es una narrativa, ¿no?, que puede ser muy potente, que puede ayudar incluso a cambiar la forma en la que las empresas entienden la seguridad, ¿no?, como ese acelerador. ¿Crees que estamos, Agustín, en un punto de inflexión, quizás, por así decirlo, ¿no?, en el que esa resiliencia se convierte en un criterio competitivo, ¿no?, como puede ser la sostenibilidad o la experiencia de cliente? ¿Podría ser? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Creo que ha pasado a ser un valor de negocio, un elemento de diferenciación competitiva que impacta de forma positiva a la percepción de marca, impacta de forma positiva a tu relación con tus clientes, sean B2C o B2B, del tipo que sea, pero al final traslada un compromiso de la empresa con unos valores, con la seguridad de los activos propios y de sus clientes, y una serie de connotaciones positivas que creo que se empiezan a valorar positivamente en los consejos de administración y en los comités ejecutivos de las empresas, ¿no? Y eso, pues, de nuevo, creo que es muy importante ese cambio, y que estamos en ese momento de punto de inflexión, como mencionabas, Mónica. Pablo. No, yo quería comentar un poco, porque en el informe se habla con empresas a nivel mundial, y tenéis una referencia a nivel mundial de dónde están las empresas con la parte de la IA y dónde están las españolas. ¿Cuál es la posición que tienen las empresas? ¿Cuántas están listas, digamos, para hacer un uso responsable de IA? ¿Y cuántas de las españolas están en esa posición, igual que las extranjeras? Un poco el dato que damos es que a nivel global el 77% no tiene las capacidades necesarias para hacer un despliegue a día de hoy seguro de la IA, con lo cual el motivo de alarma que mencionaba antes Edu, pues está ahí. O sea, es verdad que es una llamada de atención a que hay que poner foco en ese uso seguro, y que a día de hoy no estamos ahí como sector, que no estamos ahí en las capacidades de las empresas, ¿no? En España el porcentaje es un poco mayor por el peso que tiene el tejido PYME en el número de empresas, ¿no? Con lo cual, si lo miras en el número de empresas totales, pues las pymes siempre sufren algo más y llegan un poco más tarde a dotarse de esas capacidades, y el porcentaje es algo mayor, ¿no? Aunque, sin embargo, creo que es una opinión que compartimos como sector. La ciberseguridad en España está a primer nivel en el orden mundial, por el recorrido histórico que tenemos, la madurez del sector financiero, etcétera, y creo que, por lo tanto, estamos en una posición muy buena para que dentro de España, pues las empresas consigan navegar esta ola de transformación y de oportunidad con esas condiciones de seguridad, ¿no? Sí, porque al final yo siempre he dicho que en España lo que tenemos es talento, tenemos capacidad, tenemos inventiva, y nos falta quizás, pues, tener un poquito más tamaño de las empresas, que son las que están haciendo las cosas para que, precisamente, como bien dices, estén en mejor posición para ir atacando y abordando las transformaciones digitales. Totalmente. Me atrevo, fíjate, a decir, comentaba antes, ¿no?, que quizás para muchas empresas, Agustín, esto suponga, no lo quiero llamar un reseteo, pero sí retroceder varias casillas, ¿no?, en el juego de la oca, ¿no?, que se ha convertido en la ciberseguridad. Han implementado unas medidas de seguridad, han escuchado nuestro programa, por fin les hemos convencido tras casi 300 programas, ¿vale? Pero de repente llega la IA y les dice que es que su superficie de exposición o su riesgo de exposición, pues, de nuevo ha aumentado, ¿no?, pese a que habían hecho ciertos deberes. Entiendo que también ahí va a haber un gran reto, ¿no?, en el sentido en el que algunas empresas, especialmente las pymes, van a tener que pivotar de su estrategia de ciberseguridad. ¿Se puede implementar fácilmente? ¿Cómo ves este aspecto? Sí, en el estudio, como bien dices, pues hacemos eco de cuáles son las preocupaciones que tiene el entorno empresarial, ¿no? Fundamentalmente
nos dirigimos más al sector empresa, gran empresa, pero creo que es extrapolable, ¿no? Y las preocupaciones no es solamente el impacto que tiene la IA, ¿no? Es la complejidad creciente del ecosistema tecnológico, el número de plataformas que integras en tu negocio y de sistemas relacionados. Hay una preocupación por las tensiones geopolíticas, que también ha cambiado un poco el status quo, en qué medida me puede afectar, ¿no?, el contexto geopolítico y el rol de las naciones-estado en relación a las infraestructuras críticas o a servicios esenciales. Eso también está en el top of mind de las empresas, el ritmo de la innovación tecnológica y luego esa interdependencia entre tecnologías. Entonces, efectivamente, eso obliga a repensar tu estrategia de ciber. Yo creo que cada vez hay más recursos y soluciones profesionales que ya no se ocupan solamente de un aspecto particular de la ciberseguridad, sino que intentamos ofrecer soluciones extremo a extremo que protejan todos los elementos de la cadena de suministro, todos los elementos que participan en la cadena de valor de una empresa, ¿no? Y ya se hace una visión mucho más holística, mucho más integral, que creo que es al final el camino que tienen que seguir las empresas. Insisto, hablando más un poco en el mundo de la gran empresa. Y para la pyme, pues yo creo que es soluciones de fabricantes, soluciones ciberseguras por diseño, comprar productos que ya te vengan con unas condiciones y unas características particulares y subir el listón de exigencia en lo que le pides a tus proveedores tecnológicos. La verdad es que ya nos has descrito un poco, ¿no?, esa línea de trabajo que está teniendo Accenture, pero por profundizar un poco más, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es esa disposición? ¿Cuál es el trabajo real? ¿Cómo se visibiliza esa apuesta por la ciberseguridad por parte de Accenture, entendiendo estos nuevos entornos de cambio y ese trabajo coral, ¿no?, que hacéis vosotros como compañía? Sí, pues cuando se empezaron a publicar los primeros modelos LLM, ¿no?, de IA, allá por finales de 2022, si no me equivoco, pues Accenture al poco tiempo hizo un anuncio en medios, ¿no?, de que íbamos a invertir más de 3 billones en dotarnos de capacidades para liderar la transformación digital utilizando la IA en esa reinvención, ¿no? Y yo creo que el haber sido capaces de liderar el uso de la IA en el negocio, entendiendo las condiciones que se tienen que dar a nivel de infraestructura, de procesos, de datos, etcétera, nos dota de ese conocimiento profundo luego de qué riesgos genera en los procesos, en las infraestructuras, en las personas, en los diferentes tipos de activos, y esa es la visión que intentamos ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Hacer un análisis extremo a extremo de los nuevos riesgos en los que se incurren por el uso de la IA para poder tomar las medidas por diseño desde el principio, acompañando esos despliegues, ¿no? De forma que en la fase de diseño podemos pilotar los modelos de valor, podemos pilotar los modelos de seguridad que los tienen que acompañar, y cuando ya se despliegan a escala, pues podemos trabajar con nuestros clientes para minimizar esos riesgos, ¿no? Entonces todo eso es parte de un proceso que va desde la fase de diseño, la fase de implementación, despliegue y luego ya explotación, y esa es un poco la visión, un poco que comentaba, pues 360 holística de la ciberseguridad en esos entornos, ¿no? Y yo te iba a preguntar un poco, yo sé que vosotros trabajáis más con el mercado, con el corporate, con las grandes compañías, y allí pues quizás estilan más soluciones, como decías, de más a medida, más personalizadas. También tienes capacidades y recursos para atender más a las peculiaridades de cada empresa. Yo creo también en la corporate hay un reto también, que es el que al final no haya silos de información, todos los departamentos compartan y trabajen en equipo. Pero ¿creéis que de alguna forma va a haber algún marco común que afecte tanto a grandes y pequeñas y les ayude en ese uso responsable de la IA? ¿Algo que venga desde el gobierno, algún tipo de normativa? ¿O creéis que va a ser cada uno responsable un poco de implantar sus normas o mecanismos? Yo creo que se está marcando primero un listón, nos está subiendo el listón de exigencia para entornos o sectores altamente regulados, sector financiero. Se está subiendo el nivel de exigencia para sectores esenciales, para infraestructuras críticas, y todo eso luego yo creo que se irá traduciendo a normativa, directrices, recomendaciones que se irán también luego, que irá permeando luego al sector de la pyme y de la mediana empresa, ¿no? Yo creo que
que esa, desde mi punto de vista, va a ser la tendencia, ¿no? Aprender de cómo se ha llevado eso a cabo en las grandes empresas que tienen más recursos y también más presión por el impacto que tienen en nuestra sociedad, y que de luego de ahí se extraigan mejores prácticas, recomendaciones y todo tipo de directrices, ¿no? Yo creo que a nivel europeo se ha puesto mucho foco en toda la regulación de la IA, no solamente a la gran empresa, sino para la sociedad en general, ¿no? Que creo que Europa pues está liderando ese uso responsable, ese uso seguro de la IA, y yo confío en que eso va a seguir llegando a todos los niveles del tejido empresarial. Mónica. Sí, sin duda, de alguna forma, ¿no? Esa experiencia de las grandes empresas puede ser, o está siendo, ¿no? Ese laboratorio del que aprenden el resto, sobre todo las pymes, ¿no? Y se puede hacer también ese traspaso de capacidades y de cultura, de manera que tampoco se deje a nadie atrás, ¿no? Y estábamos hablando de esa resiliencia y también de esa brecha, ¿no? Que hay de alguna manera entre la ambición, lo que se quiere hacer, y de alguna manera también la preparación de algunas organizaciones, ¿no? Va todo muy rápido, lo explicabas antes, Agustín, muy complejo todo el entorno, todas las tecnologías que se implementan, todo el sistema de las empresas, todo va muy rápido. ¿Cómo se puede construir esa resiliencia real también en la era de la inteligencia artificial, cuando hay esas diferentes velocidades, ¿no? Entre lo que las empresas quieren hacer y lo que están a día de hoy preparadas para afrontar? Pues es un buen punto, ¿no? Yo creo que a nivel de resiliencia, y entrando también de nuevo en el título del informe, hemos pasado también de una época en la que era un trabajo muy de matriz de control, de parámetros que tenías que cubrir para pasar una inspección o una determinada certificación que decía sobre el papel que eras resiliente, y con eso pues teníamos el diplomita o el sello correspondiente, y ahora se ha pasado más ya a una preocupación por la resiliencia operativa real, ¿no? Y para eso ya no queremos simplemente que digan que somos resilientes, sino es un poco, oye, ¿qué realmente impacta mi negocio? Vamos a segmentar el negocio en procesos individuales, para cada uno de ellos analizarlo, porque es la única forma de poder abordar la resiliencia sistema por sistema, proceso por proceso, ¿no? En Accenture estamos trabajando en un concepto que se llama la empresa mínima viable, con grandes corporaciones, en lo que intentamos es decir, oye, ¿qué parte de tu core de negocio es absolutamente indispensable en caso de que haya desde una crisis energética a un ciberataque, para asegurar que tenemos un mecanismo probado y real que permite recuperar una infraestructura independiente con todos los datos y la infraestructura para garantizar que tus transacciones financieras, que tus cajeros, que tus operaciones con tus tiendas de retail, etcétera, se van a continuar o se van a recuperar en el menor plazo posible, ¿no? Y para eso te vas back to the basics en inglés, como diciendo qué es lo que es realmente core para mi negocio, y a eso vamos a dotarle de unas capacidades particulares. Pues con esa misma aproximación, Mónica, pues el ir analizando los negocios de la empresa, sus procesos, para poder dotarlos de resiliencia con planes específicos, ¿no? Porque abordarlo en su totalidad, efectivamente, pues es algo excesivamente amplio, ¿no? Una última cuestión te preguntamos, Agustín. Me ha gustado mucho eso de empresa mínima viable, eso denota espíritu emprendedor. Si uno lo pierde, deja de innovar, ¿no? Pero por otro lado, dice mucho del tiempo que vivimos. Quizás hace 5 años era impensable pensar, valga la redundancia, en escenarios de empresa mínima viable, ¿no? Es decir, ¿con qué operatividad mínima podría seguir funcionando tu empresa frente a escenarios de un apagón total, de un ataque cibernético o de una complejidad de escenarios geopolíticos? Entiendo que las empresas tienen que hacerse a la idea de que hoy vivimos en tiempos complejos que hace, bueno, ni siquiera me atrevo a decir, 2 años, plantearlo simplemente como una cuestión de afectar al negocio, a uno le podían hasta mirar raro, ¿verdad? Y hoy es la normalidad en la que tenemos que trabajar. Sí, absolutamente. Aparte, creo que, de nuevo, la resiliencia no es un aspecto puramente de ciber, sino que hemos visto recientemente, ¿no?, como motivo del apagón, en el que parte de tu plan de resiliencia, según el tipo de negocio que sea, si eres un servicio esencial, pues puede tener que ver con tu plan de abastecimiento de gasoil, o con tener comunicaciones satelitales, porque es la única forma de comunicarte con las autoridades competentes nacionales o regionales, ¿no? Y por lo tanto la resiliencia a día de hoy pues aborda o toca aspectos operativos mucho más allá
la ciber. Quizás hemos sido pioneros en ciberseguridad porque hemos sido pues quizás el primer riesgo sistémico percibido que demostró tener capacidad para poder paralizar países o incluso pues el ecosistema empresarial a nivel mundial, y por eso pues hemos liderado aspectos de resiliencia, pero ahora se ha demostrado que hay muchos otros factores que pueden también provocar impactos similares y que hace falta tener esos planes de continuidad y resiliencia en las empresas, y que eso es de máxima prioridad, ¿no? para el tejido empresarial y para los directivos de estas empresas. Bueno, pues yo creo que ha quedado meridianamente claro que hoy la ciberseguridad pasa, por supuesto, por la tecnología al final, ¿no? Está en la base, pero está en el negocio, está también en el concepto de transformación digital, está en el concepto de resiliencia, de ver qué es cómo tu empresa va a estar al día siguiente. Y yo creo que eso, como decimos, trasciende los propios modelos conceptuales que teníamos hace 2 años y que desarrollábamos en este programa. Hoy las cosas han cambiado y así es como se tienen que afrontar. Se quieren adelantar en la ayuda a estas compañías desde Accenture. Su Managing Director, que es el responsable de Accenture Security en España y Portugal, Agustín Muñoz Grandes, nos lo ha contado amablemente en este espacio. Gracias, Agustín. Enhorabuena por el informe. Ojalá que nos veamos pronto. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo. Un fuerte abrazo. Capital Radio, la genuina radio económica.